hay algo que no está bien acá. Entonces, es mejor tener la cámara al frente. Ya, chiquillitos, comenzamos la clase del día de hoy. Hoy, como pasa el tiempo, Ya. pasa volando. Dígame, Antú. Lo que les decía que estamos bien. A eso me refiero. Ah, estamos súper. Ya, chiquillos, 14 de junio. Así de volando pasa el tiempo. Ya estamos casi a punto de entrar en la recta final del primer semestre para tener nuestras merecidas vacaciones de invierno. ¿Ya? Ya, chiquillitos, vamos a partir la clase del día de hoy, como todas las clases, primero con el resumen de lo que vimos antes, ¿ya? Para que después de este fin de semana vayan recordando qué fue lo que vimos la semana anterior. El objetivo de hoy es reforzar raíz cuadrada, ¿ya? Ese es el objetivo del día de hoy. Y primero vamos a recordar. Voy a partir desde el inicio. Nosotros partimos viendo las raíces cuadradas y dijimos que las raíces cuadradas son, como el nombre lo dice, de alguna manera son la raíz que me permite encontrar el origen de un número, ¿ya? Y ese origen de los números se hace a través de conocer el índice, que es el número pequeñito, y el radicando, que es el número grande, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante que nosotros tengamos claro respecto de las raíces cuadradas? Que las raíces cuadradas, ojo, las raíces cuadradas son la operación contraria a la potencia elevada a 2. Eso es lo que tenemos que tener claro. Por tanto, la raíz cuadrada es la operación contraria de la potencia elevada a 2. ¿Ya? ¿En qué se ocupan mucho las raíces cuadradas? Así como, ¡guau! ¡Qué bruto! Que se ocupan muchísimo, muchísimo las raíces cuadradas cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una ecuación y queremos despejar un número que está elevado al cuadrado. Ahí nosotros tenemos que aplicar la raíz cuadrada para despejarla, sacar el elevado a 2 y se elimina automáticamente. Luquitas, dígame. ¿En la vida cotidiana de qué sirven? Ahí vamos a apuntar. En la vida cotidiana, así como en lo cotidiano, súper mega cotidiano, gran utilidad no tienen. Al menos para la vida cotidiana nuestra. Nuestra, yo me incorporo en ustedes. A la edad de ustedes, las raíces cuadradas no tienen una gran utilidad. Ahora, cuando uno ya es más grande, dependiendo también de la labor que uno desempeñe, la raíz cuadrada tiene alguna importancia. Por ejemplo, y apuntando a la pregunta que hacía Luquita directamente, las personas que trabajan en construcción manejan la raíz cuadrada. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo un maestro de la construcción va a manejar la raíz cuadrada? Efectivamente la maneja. ¿Y cuándo la maneja? Cuando está Calcula el construyendo. terreno. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la raíz cuadrada, y quiero que pongan atención, y esto es como nuevo, no lo habíamos visto, pero apunta a la pregunta que hizo el Lucas. La raíz cuadrada se utiliza mucho cuando yo calculo el teorema de Pitágoras. ¿Han escuchado por alguna vez en su vida el teorema de Pitágoras? Algo así, pero nada que ver con el nombre. Ya. Escuché teoría y pirámide. Es lo único que escuché. Ya, teoría, pirámides, teorema, Pitágoras. Pitágoras, por ejemplo, para que se vayan haciendo una idea, lo que sí tienen que haber escuchado cuando eran chiquititos era la famosa tabla pitagórica. La tabla pitagórica es esa tablita donde aparecen las tablas de multiplicar, donde aquí sale el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 3, y se van combinando 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. Esa es la tabla pitagórica, por tanto, de ahí viene el nombre de Pitágoras. Efectivamente, Pitágoras era remontándonos así como a la historia súper antigua, Pitágoras, si nos remontamos a la historia, Pitágoras era un filósofo griego de la antigüedad. Y en aquella época los filósofos que tenían una esperanza de vida ni parecía la que tenemos nosotros hoy día en la actualidad, la esperanza de vida de ellos eran 40 años, 45 años, a esa altura ya eran suficientemente viejitos como para llegar hasta ahí nomás su esperanza de vida. Bueno, este filósofo griego, que es súper importante, Pitágoras, que si bien no está considerado como el padre de la matemática, sí es un personaje muy importante en la matemática. ¿Por qué? Porque él creó una escuela que se llamaba la escuela pitagórica, y en esa escuela pitagórica él trabajó con muchas regularidades matemáticas. ¿Qué hacían estos caballeros, estos filósofos griegos? Se pasaban la vida estudiando. Esa era su vida. Ellos se pasaban en unos, por decirlo de alguna manera, en unos grandes edificios que eran unas escuelas que se construían, donde su vida estaba dedicada al estudio. ¿Y ¿Y qué, por qué? Dígame.
Pero, ¿estudiaban solo matemática? Ahí voy a apuntar. Ellos eran filósofos griegos y la filosofía, como ustedes lo saben, ustedes tienen hoy día la asignatura de filosofía, que es el estudio del pensamiento humano, que en el fondo te obliga a pensar. La filosofía tiene mucho que ver con la matemática. Y en esa época ellos tenían mucho de observación del universo. Ellos observaban mucho el universo y el universo de alguna manera les entregaba muchas respuestas. Estamos pensando Grecia hace miles de siglos atrás, donde no existía la tecnología que tenemos hoy. Entonces ellos finalmente, como para funcionar en su vida cotidiana, ellos utilizaban mucho la observación del universo y del planeta. ¿Qué es lo que hacían ellos? Por ejemplo, eh, todo lo que tenía que ver con las cosechas, con cómo ellos veían cuándo era el tiempo de cosecha, de siembra, para poder sobrevivir, cuándo era el tiempo de las crecidas de los ríos para tener agua, todo eso estaba basado en las estrellas. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, ahí hacen alguna memoria de historia, cuando vieron alguna vez algunos viajes de algunos historiadores, antes de que existiera la brújula, que de alguna manera te permitía ubicarte en el espacio, te mostraba dónde era el norte, dónde tenías que dirigirte, ellos ocupaban las estrellas para ubicarse. De ahí aparecen todas las constelaciones. Por tanto, estos personajes, tal como ahí me preguntaba Lucas, ¿se dedicaban solo a la matemática? No, se dedicaban a un estudio generalizado, pero la matemática era una de las ciencias principales, porque eran como cálculos matemáticos, ellos trazaban líneas, y las líneas de alguna manera te iban indicando algo. Todo lo que tiene que ver con líneas, con dibujos, con trazar, con distancias, está ligado directamente a la ciencia de la matemática. Entonces, este caballero, ¿qué es lo que hizo de manera particular? Estudió muchas regularidades de la matemática. De ahí fue que él creó las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar se las debemos a Pitágoras. Si no existiera, si este caballero no hubiese hecho todo ese estudio de regularidad, de repetir un número y sumarle al número la misma cantidad de veces, si él no lo hubiese descubierto y que esto era una regularidad, no tendríamos las tablas de multiplicar y a lo mejor para multiplicar tendríamos que estar sumando eternamente. Entonces las tablas de multiplicar de alguna manera que él lo hicieron, vinieron a simplificar este proceso, ¿ya? Porque él descubrió que existía esa regularidad. Bueno, este caballero también descubrió que había una regularidad respecto a un triángulo y que era el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, que era el triángulo que tenía un ángulo recto, ¿ya? Y esa regularidad que descubrió este caballero nos permitía a nosotros, hoy día en la actualidad, nos permite saber la medida que tiene que tener cada uno de los lados de este triángulo para que el triángulo sea perfecto. Y aquí me voy a devolver a la actualidad lo que estábamos viendo, cómo lo vamos a enlazar con lo que preguntaba el Lucas en la vida diaria de qué nos sirve. El triángulo rectángulo trabaja con un teorema en particular que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que dice este teorema de Pitágoras? Este teorema de Pitágoras utiliza las raíces cuadradas para despejar la ecuación que me permite a mí averiguar la medida de cada uno de estos lados. Y el teorema de Pitágoras dice lo siguiente, es cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? No sé si en algún minuto lo habrán visto en séptimo o no, pero lo vamos a ver igual porque en algún minuto lo tienen que ver. Dígame, Luquitas. Ok, sí, me acuerdo que lo vimos, pero no me acuerdo qué significaba cateto y hipotenusa. No hay problema porque lo vamos a ver ahora. Profe, parece que no lo vimos. Así que no, a lo mejor no lo vieron, pero por Yo ahí lo he lo pueden escuchado. haber visto en el libro. Sí, algo así. Exacto, porque acuérdense que el No, año pasado también no. fue como un año irregular, entonces no alcanzaron a ver toda la materia, pero probablemente al echarle un vistazo en los contenidos cuando trabajaban con el texto, lo tienen que haber visto por ahí. Sí, pero fue como a la pasada, sí. Exacto, ahí de miradas. Entonces nos vamos a recordar. Profe, yo no lo vi. Ni en ¿No lo el viste? libro. De lo único yo que me acuerdo es del meme, de la hipotenusa. Ya. Ok, no importa. Aquí van a tener una idea más o menos. Entonces Hipotenusa nosotros, es como el resultado de las cosas. ¿como el qué? El resultado. Bueno, ya. Veamos entonces qué es lo que significa cateto y qué es lo que significa hipotenusa. ¿Ya? Dice acá lo siguiente.
en un triángulo rectángulo, primero el triángulo rectángulo, ¿qué característica tiene? El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Por qué es tan importante el triángulo rectángulo en construcción, chiquillos? Porque el ángulo rectángulo es la clave para una edificación, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, si alguien ha visto alguna vez un maestro, hola Dieguito, ha visto algún maestro construyendo en su casa, o alguno de sus papás sabe de construcción, se van a dar cuenta que siempre cuando una persona está construyendo, uno tiene que tomar la línea recta. Y para eso hay varias herramientas. Por ejemplo, cuando yo quiero tomar la vertical, hay una herramienta que se llama no me acuerdo cómo se llama, el plomo. Es un hilito que tiene aquí una puntita que es de plomo, que es pesada. Por tanto, la persona la pone desde arriba y cae el plomo y te va a dar una Profe, vertical perfecta. Profe, Dígame, espérenme. no, no le escuché y no le entendí bien, pero ¿qué se debería hacer con el triángulo? Lo vemos el O tiro. no, o no, Lo o no sigo, sé, no va a ser para las clases. todavía no, pero lo sigo retomando. Esperemos un Ya, poquitito. porque no entendí, a mí ahora me cuesta aprenderlo sobre. No, tranquilo, sí vamos a ir de a poquitito. Vicentito, levantaste la mano. sí, que lo que pasa, ¿ese plomo hace mal o hace bien? O sería si no hace nada o hace Mira, algo. la verdad, este plomo para nuestra salud no nos hace nada, pero este plomo, se le llama plomo porque esta parte que tiene abajo tiene un peso específico, pesa. Entonces, ¿para qué le sirve a los maestros de la construcción? Para encontrar la línea vertical perfecta. ¿Por qué? Ah, Porque si yo, por ejemplo, ahí está, si yo, por ejemplo, construyo una casa que no está con las líneas perfectas, pucha, nosotros que somos un país sísmico, chiquillo, el primer movimiento telúrico, ¡chum!, y la casa se cae al tiro, ¿ya? Nosotros tenemos también, déjenme ver si tengo por ahí a mano, sí, justo tengo aquí. No sé si se ve. Aquí yo tengo una regla, que es la famosa escuadra. La escuadra es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque la escuadra tiene un ángulo recto. Este ángulo que está acá es un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Y hay unas reglas que son metálicas, que se llaman escuadras también, que ocupan los maestros de la construcción, y las colocan en cada una de las esquinas de una casa. Una casa que por supuesto tenga la esquina, sea una casa de forma cuadrada o rectangular, ¿ya? No pasa en un domo, por ejemplo, pero yo lo coloco en la esquina y tiene que darse el ángulo perfecto, el ángulo recto. ¿Para qué? Para que la construcción tenga cierta solidez, ¿ya? Entonces de ahí viene que los maestros de la construcción lo utilicen mucho. Y yo lo sé porque incito en el proceso, lo he ido viendo cuando he tenido de repente maestros que construyen aquí en la casa. De hecho tengo un amigo que es un maestro de la construcción, que siempre nos construye acá algunas cosas. Él se maneja súper bien en esto, en este cálculo matemático, pero él así como matemática, darme la definición perfecta, exacta, él no la maneja, pero sí la maneja de manera muy práctica, ¿ya? Juan Cristóbal, estás con la manito arriba, dime. Sí, y que también hay cosas para calcular si algo está recto o doblado, que tienen como agua dentro, y si están medio doblados es porque no está bien puesto. Perfecto, eso se llama el nivel. Oh, sí, yo sé harto de Y construcción. las No, pero escuadras demás. son Profe, algo así, pero sin el cosa acá. Claro, es una no, cosita así, así, y que tiene aquí un circulito donde tiene una no, rayita que tiene dos líneas acá. Lo que nosotros tenemos que lograr, uno lo coloca, por ejemplo, en una pared, tenemos que lograr que la gotita de agua tiene que quedar aquí. Si la gotita de agua queda entre medio de esas dos líneas, significa que la pared está a nivel, es decir, que está en forma horizontal perfecta. Si la gotita nos queda por acá, significa que la pared está desnivelada. O sea, en algún minuto, si yo a ese piso le coloco cerámica, se va a ver perfecto, no se va a notar la diferencia. Pero si, por ejemplo, a mí se me da vuelta un vaso de agua, en alguna parte del piso se va a posar el agua. ¿Por qué? Porque está desnivelado. Esa también es una herramienta que nace de alguna manera de la matemática. Luquitas, dígame. no, 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 nada, ya. está listo. Perfecto. Entonces, me devuelvo acá al teorema de Pitágoras. En el triángulo rectángulo, que es tan importante, si ustedes se fijan, el techo de una casa se hace con cerchas. Las cerchas son como el esqueleto del techo. Tiene que estar perfecto, así es el esqueleto. Después yo le tengo que colocar otra cercha acá.
Y ahí voy a formar el techo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que cada uno de los lados, porque el triángulo tiene 3 lados, los lados que forman el ángulo recto se van a llamar catetos. Por tanto, aquí tengo un cateto y acá tengo otro cateto. Y el lado que está frente al ángulo recto es el que se llama hipotenusa. Ahí está. Entonces, el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Si usted tiene las medidas de los dos catetos, usted puede averiguar la medida de la hipotenusa. O si usted tiene la medida de un cateto y de la hipotenusa, puede averiguar el otro cateto. ¿Ya? Esto es como una ecuación, ¿ya? Pero en esta ecuación, ¿cuál es la característica? Es que yo tengo que conocer a lo menos 2 medidas, o de los dos catetos, o de un cateto y la hipotenusa, para averiguar el tercero. Hagamos el ejemplo. Nosotros vamos a decir, voy a colocarlo acá con rojo. Este cateto yo voy a decir que mide 4 centímetros, ¿ya? Y voy a decir que este otro cateto mide 3 centímetros. Y lo que yo voy a averiguar es la hipotenusa. Eso voy a averiguar. Profe, pero Dígame. tengo una duda. En el Dígame. ejemplo que dio ahí, el elevado a 2, ¿y de dónde sale? Ya, lo vamos a ver al tiro. En el ejemplo que yo di acá, no hay ningún elevado a 2. En la fórmula, y aquí hay que poner atención, en la fórmula del teorema de Pitágoras es con elevado a 2. La fórmula dice, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esta fórmula, a esta altura de nuestra vida, ni siquiera la vamos a cuestionar, porque esta fórmula la hizo La elevado, don señor Pitágoras, que se lo pasó la vida estudiando. profe. Entonces, él ya lo estudió, ya vio las regularidades, ya se dio cuenta que eso se cumple. Entonces, esto, Antu, ¿de dónde salió el elevado al cuadrado? De la fórmula. La fórmula que hizo este caballero, que se llama Pitágoras, es así. Entonces siempre va a ser 2. Siempre va a ser 2. Pero Ya, afecta la tenía la operación. duda porque igual no sé, había que hacer un ejercicio, no sé. Si tenemos que hacer un ejercicio, porque aquí vamos a aplicar la raíz cuadrada, aquí estamos haciendo un ejercicio de aplicación, vamos a aplicar la raíz cuadrada, siempre la fórmula del teorema de Pitágoras es cateto elevado a 2 más cateto elevado a 2 igual hipotenusa elevado a 2. Siempre, siempre. No es elevado a 3 ni elevado a 5, no, siempre es 2, siempre. ¿Ya? Lupita, tú habías preguntado algo. Que si afecta la operación del elevado, ¿es que ese es elevado a 2 o cuadrado? Porque el elevado a 2 afecta... Elevado a 2 es lo mismo que elevado al cuadrado, es leerlo Pero- lo estoy leyendo de una manera distinta, pero Sí, es lo mismo. pero afecta la operación. Por ejemplo, hay que multiplicar el número por 2 veces. Claro, mira, lo vamos a hacer ahora, tú te vas a dar cuenta. Entonces tengo la medida de un cateto, tengo la medida de otro cateto y tengo que averiguar la hipotenusa. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a traspasar todos estos valores a esta fórmula. Entonces miren lo que yo voy a hacer. El elevado a 2 es una constante. ¿Qué significa? Que nunca va a cambiar. En la fórmula nunca va a cambiar. ¿Qué otra cosa no va a cambiar? El signo más tampoco va a cambiar, siempre se suman los catetos, y el signo igual tampoco nunca va a cambiar. En una fórmula matemática, yo siempre tengo 2 elementos. Tengo elementos que son constantes, es decir, que nunca cambian, y elementos que son variables, que van a cambiar. Por ejemplo, me voy a ir a otro ejemplo súper práctico para que entiendan más o menos cómo funciona una fórmula. Cuando yo quiero hacer un queque, yo, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, no voy a ocupar ninguna receta, yo voy a crear mi propio queque. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir probando. La primera semana le voy a echar tanta cantidad de harina, tanta cantidad de azúcar, tanta cantidad de huevo, ¿Profe? tanta cantidad de agua. Profe, Dígame. ¿puede repetir lo que dijo que se me pegó la pantalla? Ok, de nuevo. Estoy viendo cómo se utiliza una fórmula, ¿ya? Y entendió la mitad. No importa, Raúl, a poquitito vamos a ir. Esto es una fórmula. Y la fórmula, toda fórmula matemática, funciona con 2 elementos. Elementos que son constantes y elementos que son variables. Los elementos que son constantes son los que nunca cambian. Y los elementos que son variables son los que se modifican. No tienen prueba esta semana. Se supone que no tienen de aquí hasta esta semana parte de las evaluaciones semestrales. Pero que deban pruebas. van a haber trabajo con nota o nada con nota.
Ah, pero van a quedar para el segundo semestre, ¿Sí? Vale. lo más probable. Ya. Entonces, chiquillos, cuando yo hago un queque, hay ciertos elementos que deben estar presentes en un queque, siempre, porque si no, no puedo hacer el queque. Por ejemplo, es obligatorio que el queque tenga harina, del tipo de harina que sea, con gluten, sin gluten, de avena, de trigo, de lo que sea, pero tiene que tener harina. Tiene que tener un elemento líquido, porque no puede ser, no voy a tirar la harina seca, ¿cierto? Tengo que tener un elemento que sea líquido. Por tanto, tiene que haber un elemento líquido. Tengo que tener un elemento que aglutine, que puede ser huevo o puede ser en el caso de los veganos, no sé, me imagino que será algún otro elemento. Por tanto, hay ciertos ingredientes que en todo queque son obligatorios, no pueden modificarse, ¿ya? Pero hay otros ingredientes que son opcionales. Que, por ejemplo, si yo quiero que el queque sea de zanahoria, le pongo zanahoria. Si yo quiero que el queque sea de chocolate, le pongo chocolate. Si yo quiero que el queque sea de vainilla, le pongo vainilla. Por tanto, una fórmula matemática funciona parecido a una fórmula que es una receta. Una fórmula matemática es como una receta matemática, es como una receta de cocina, donde hay elementos que son constantes y que nunca cambian. Y hay otros Profe, que yo voy a modificar. Dime, Vicentito. me voy a cambiar de dispositivo al computador ya, No hay problema, mi amor. que antes tenía algo con la pantalla, entonces no podía conectarme, me tuve que conectar por el celular, entonces ahora me voy a conectar por el computador. Ok, no hay Chao. problema, Vicentito. Entonces, veamos cómo vamos a aplicar esta fórmula, en la cual el elevado a 2, donde el signo más y donde el signo igual van a ser constantes. Voy a traspasar los datos. El primer cateto mide 4 centímetros. El segundo cateto me dicen que mide 3 centímetros. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Voy a colocar todo lo que es constante. El elevado a 2 es constante, el más es constante, el elevado a 2 es constante, el igual, y lo que tengo que averiguar es la hipotenusa al cuadrado. Por tanto, x es lo que voy a averiguar. Entonces hay que decir como x es igual a esto. Exacto. Pero ojo, miren aquí cuál es lo importante, porque tenemos que llegar al uso de la raíz cuadrada. Estamos haciendo un uso de raíz cuadrada. Voy a desarrollar entonces estos ejercicios. Esta es una ecuación, por tanto yo voy a decir, en este caso voy a decir, Ah, profe, ¿es necesario copiarlo o no? no, pongan atención, ¿ya? Ya. Necesito que entiendan bien cómo, de dónde, cómo vamos a aplicar una raíz cuadrada. Esta es una aplicación práctica. Entonces Pero está Si diciendo que uno, no está si uno quiere, entendiendo, puede. pero ya entiendo. el que quiere copiarlo lo copia, por supuesto, y el que no, ponga mucha atención porque este es un uso práctico de la Yo raíz antes cuadrada. estaba diciendo que no estaba entendiendo, pero ahora estoy entendiendo. Perfecto. Mucho mejor. Vamos a resolver entonces esto, y yo voy a decir aquí, 4 por 4, porque es un 4 elevado a 2, fíjense que me estoy volviendo las potencias, a lo anterior que habíamos visto. Entonces digo, 4 por 4 son 16, más 3 por 3, porque 3 elevado a 2, 3 por 3 son 9. Es igual, mantengo el x elevado a 2. Listo, hasta ahí voy avanzando, algo llevo, pero tengo que seguir avanzando con esta fórmula y voy a decir, tengo 16 y tengo 9, por tanto los voy a sumar y eso es 25. 16 más 9 son 25, es igual a x elevado a 2. Yo podría decir, en rigor, voy a sacar los datos, ¿no? Yo podría decir que ya tengo lista mi medida, porque el valor de x es 25, pero no. ¿Por qué? Porque aquí el x está elevado a 2, y ese elevado a 2 yo lo tengo que eliminar, pero lo tengo que eliminar matemáticamente, no es que yo tome el plumón y Entonces lo tendría borre. que ser 25 elevado a 2. Entonces, miren, aquí viene el uso de la raíz cuadrada. Yo lo que tengo que hacer es eliminar el elevado a 2 y voy a decir, la operación contraria al elevado a 2 es la raíz cuadrada. Yo digo, miren acá, la operación contraria de la potencia elevada a 2 es la raíz cuadrada. Por tanto, recordemos cómo se hacía ecuaciones, si es que lo tienen que haber visto. Yo voy a aplicar raíz cuadrada. ¿Qué significa eso? Que voy a aplicar la raíz cuadrada a este lado de la ecuación y a este lado de la ecuación. ¿Por qué? Porque como es una ecuación y hay un signo igual, esa igualdad se tiene que mantener. Por tanto, lo que yo voy a colocar acá
también lo tengo que colocar al otro lado, porque si lo coloco un solo lado, ¡pum!, la balanza se va al lado. Por tanto, me va a quedar esto. Lo voy a copiar acá, voy a seguir acá. 25 es igual a x elevado a 2. Pero yo le apliqué raíz cuadrada, entonces voy a hacer esto. La raíz cuadrada ahí y la raíz cuadrada acá. ¿Ya? Estoy aplicando raíz cuadrada. Por tanto, tengo raíz de 25. ¿Y cuánto es la raíz de 25? ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 5. 25? 5. 5. Por tanto, la raíz de 25 es 5. Igual, y aquí tengo x elevado a 2. Y recuerden que la raíz cuadrada, aquí hay un 2, que no se ve, no está escrito. Por tanto, ¿qué es lo que hago yo? Yo esto lo voy a simplificar. Simplificar significa que lo voy a eliminar. Por tanto, se elimina eso, se elimina esto, y me quedó la x sola. Por tanto, aquí yo ya tengo el valor de la hipotenusa. Para este Entonces, ejercicio, la hipotenusa tiene un valor de 5 centímetros. Ahí está. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Esto me va a entrar en la prueba así, tal cual? No. Aquí apunta básicamente a la pregunta específica que tú hiciste. Y esto que nosotros vimos acá es un uso práctico de la raíz cuadrada, que es el más común que podemos encontrar. Vale. ¿Ya? Ahora, si hoy día no les quedó lo suficientemente claro y yo lo fuera a incorporar en una prueba o en un trabajo, tranquilos, porque lo voy a repasar. Si esto yo lo fuera a incorporar, o por ejemplo, de raíces cuadradas, yo decido que para el segundo semestre, en lugar de hacer una prueba de raíces cuadradas, vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer una guía, yo lo voy a repasar esto. Si yo lo incorporo en la guía, vamos a repasar. Recuerden que nada que yo les vaya a evaluar no va a estar repasado. Lo vamos a tener que repasar antes de evaluar. ¿Ya? Vale, Así que tengan tranquilidad. Si hoy día no les quedó claro, si hoy día no lo copiaron, no importa. Hoy día era la primera parte para que entendieran, porque tuvieron que partir desde el inicio. Tuvieron que saber primero quién era este caballero Pitágoras, cuál era el triángulo rectángulo, por qué se calculó el triángulo rectángulo, para qué sirve calcular el triángulo rectángulo, y después vimos cómo se calcula, a través de esta fórmula, ¿ya? Que si bien es cierto, este contenido que se ven en años anteriores, por todo este tema de la pandemia, no lo vieron, pero de alguna manera nosotros lo estamos comprimiendo ahora aquí en estos profe, horitas de octavo. yo lo entendí y también lo anoté, solo por Ok. si luego me confundo. Súper. Ahí después Profe. el Antu les manda fotos. Dígame, Julián. Como dio en el ejemplo de antes, las matemáticas son muy importantes en ingeniería, pues, ¿no? Como en ese tema. Súper mega importante. Mm. De hecho, en ingeniería, en todas las ingenierías, lo mismo de qué área, la ingeniería es casi por excelencia una de las asignaturas, de las carreras que tiene más matemáticas. Ahora, todas las carreras, absolutamente todas, tienen matemáticas, todas. Unas tienen más, otras tienen menos. Algunas carreras, incluso que son humanistas, probablemente van a tener, aunque sea a lo menos un semestre de matemáticas. ¿Por qué se van a preguntar usted? Porque la matemática es súper común. Yo puedo estudiar, no sé, psicología, y yo voy a decir, pucha, y psicología no tiene nada que ver con matemática, ¿cómo voy a tener matemática? Bueno, y el día de mañana cuando usted trabaje como psicólogo, en algún minuto va a tener que cobrar honorarios, y va a tener que ver qué le conviene más. Si le ofrecen 2 trabajos, tiene posibilidad de 2 trabajos, va a tener que hacer un cálculo tan simple como decir, ¿me conviene en este que me pagan un sueldo fijo con tantas horas de trabajo? ¿O me conviene este otro que tengo menos horas de trabajo, pero me pagan dependiendo un porcentaje dependiendo de la cantidad de pacientes que yo tenga? Y tengo que evaluar cuál de las dos matemáticamente me es más rentable. Por tanto, en El todas más las... rentable sería el primero. Porque No se sabe. A veces es súper variable porque dependiendo del porcentaje que te paguen por atención, y dependiendo de la cantidad de personas que tú atiendas, a veces ganas mucho más con un sueldo que se llama sueldo variable que con un sueldo fijo. ¿Ya? Muy Luquita. variable. No se puede saber. Ya, Que sea entonces, muy variable no se sabe. eso, claro, eso lo van a saber en el minuto. Ahí hay que ir evaluando. Entonces, tal como preguntaba el Julián, sí, ingeniería es una carrera que tiene por excelencia matemática, pero todas tienen matemática. ¿Ya? No se van Por a eso salvar de la matemática es una matemática, aunque sea la de las que matemática más más afecta básica. al promedio, ¿no?
Perdón, Juli. Por eso matemática es una de las asignaturas que más afecta al promedio. Exacto. No es la que más afecta, porque afectan todas por igual, pero sí es una de las que, ¿Están por ejemplo, priorizados? cuando ustedes entren a media el próximo año, si bien se toma el promedio general para el NEM, las notas del NEM es el promedio general, cuando ustedes entran a alguna carrera específica, bueno, no sé cómo va a ser ya de aquí a unos años más cuando ustedes entren a estudiar, pero si bien te toman el NEM completo, como todas las asignaturas de enseñanza media, como un todo, hay ciertas carreras donde te ven específicamente algunas asignaturas. Y siempre matemática es como que la ven en particular. Cuando uno es más chico, uno se quiere cambiar de colegio y está postulando, los profesores tienen la tendencia siempre a mirar lenguaje y matemática. De hecho, si ustedes se fijan Son en como los los informes, aparece dos lenguaje, ramos. inglés, porque es un segundo ramo de idioma, y después viene matemática. Profe, Dígame. ¿por qué están priorizados esos dos ramos? Eso es como lo más importante, ¿no? Porque son de alguna manera los que más vas a utilizar en lo cotidiano, en tu vida adulta, es lo que más vas a utilizar. Puede que no utilices todo, claramente, en matemática no vamos a andar por la vida sacando raíces cuadradas, pues chiquillos, vamos a andar ocupando potencia, pero, pero en general la matemática es como súper utilizada, los números están presentes en todo, las operaciones básicas están en todo, yo no necesito a lo mejor trabajar, pero sí tengo que llevar mi casa y para llevar mi casa tengo que ir a comprar, y para comprar tengo que optimizar los recursos económicos que tengo, por tanto tengo que ir a recorrer en qué negocio yo puedo comprar más barato para que me rinda más el dinero, porque tengo que distribuir ese dinero de manera que me alcance para comer, para pagar arriendo, para pagar salud, para pagar todo lo que tenga que pagar. Entonces, sí, la matemática es algo que está presente en todo. Y lenguaje, de alguna manera, el lenguaje es súper universal porque el lenguaje nos permite comunicarnos, ya sea lenguaje de cualquier tipo, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje gestual, todo. Por eso son tan importantes esas dos asignaturas. Ahora, van absolutamente de la mano. Yo siempre digo, el alumno que le gusta el lenguaje, hay partes de la matemática que también le cuesta. Cuando, por ejemplo, la matemática comienza a ser práctica de este tipo, al alumno generalmente no es que le cueste matemática, no le cuesta hacer el cálculo, le cuesta entender la problemática que se plantea para llevarla desde del lenguaje literario a la matemática. Porque por algo en matemáticas se llaman los problemas matemáticos, porque son un problema. A veces saben, si yo, por ejemplo, leen un problema, y lo leen, no tienen idea qué es lo que hacer porque ahí hay problemas de comprensión lectora. Pero cuando uno los va encauzando, ustedes dicen, esto si no era tan difícil, yo tengo que sumar esto, restar esto, poner esto, poner esto. Claro, pero leerlo es difícil si no logran tener esa comprensión lectora que va directamente relacionado con el lenguaje. Por eso son tan importantes, y el lenguaje por eso es importante, porque si no, no entienden nada. Si no entienden el lenguaje, no entienden historia, no entienden ciencia, no entienden matemática, nada. ¿Ya? Eso es más o menos, por eso es tan importante. Este tiene que ver con una pregunta que había hecho el Luquitas, que preguntó, ¿qué uso práctico tiene en la vida cotidiana las raíces cuadradas? Uno de los usos más comunes, y por eso es un apartado en particular que uno tiene que pasar en el colegio, es el teorema de Pitágoras, porque aquí se ocupa la raíz cuadrada. Aquí sí o sí se ocupa la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque tengo que despejar los elevados a 2 de la fórmula del teorema de Pitágoras. Por tanto, si el día de mañana ustedes le preguntan en qué va a utilizar las raíces cuadradas, calculando el teorema de Pitágoras para poder hacer una construcción y que me quede el ángulo recto perfecto, y la casa no se le caiga el techo, y la pared no se caiga. Para eso, básicamente. El uso más común. Ya no lo ocupamos para andar haciendo un cake, pero sí lo usamos para esto. ¿Ya? Ya, chiquillitos, voy a borrar acá. Espero que les haya quedado más o menos claro. Si no les quedó tan claro, no importa, porque cuando volvamos de las vacaciones de invierno, probablemente si vemos ejercicios prácticos los vamos a retomar, pero ahí vamos a hacer varios ejercicios, entonces vamos a ir de alguna manera como agarrando este ritmo de la práctica de ir aplicando esta fórmula. ¿Ya?
Ya, chiquillitos, vámonos entonces. Ahora van a ir a su cuaderno, sí, el cuaderno de actividades, el blanco y negro, nos vamos a la página 30. ¿En qué página? Página 30 Ya. del cuaderno de actividades. La próxima semana vamos a ocupar el texto, el de color. Ese, bien. Cuando yo hablo de cuaderno de actividades, hablo del blanco y negro. Y cuando hablo del texto, el de color. ¿Ya? La próxima semana, para que ya sepan, vamos a ocupar el texto, porque en el cuaderno de actividades se nos van a acabar las actividades, o por lo menos las que vamos a ver acá. Nos vamos entonces a la página 30 y nos vamos a la actividad número 3. Y aquí vamos a hacer lo que alcancemos, los ejercicios que alcancemos a hacer el día de hoy, y los otros van a quedar pendientes para la siguiente clase. Dice acá, todos tienen ahí su librito, dice, número 3, determina si las siguientes igualdades son correctas, colocando un ticket, o incorrectas, colocando una X. Justifica cada caso realizando la operación correspondiente. Y lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a ver con la letra A. Vamos a ver si está correcta o incorrecta. Y aquí dice, raíz de 9 más raíz de 16 es igual a raíz de 9 más 16. Vamos a probar. Y vamos a hacer el ejercicio. Aquí, ¿se acuerdan cuando ustedes me preguntaron, profe, ya hay operatoria en raíces? Sí, se puede hacer operatoria. Nosotros vamos a hacer estas operatorias que son las más simples que nos convocan a nosotros este año. Tengo que ver si esta igualdad, porque aquí hay un signo igual. Esto, el raíz de 9 más raíz de 16, es lo mismo que raíz de 9 más 16. No. Y vamos a resolver cada uno de los lados y vamos a ver si los resultados son iguales o no. Por tanto, ¿se acuerdan que yo les pedí que tuvieran la tablita? Yo la tengo pegada aquí al lado, así que la voy a ir mirando por acá, por el lado, la tengo pegada en la pared. Voy a desarrollar aquí el primer lado de esta igualdad. Dice, raíz de 9. La raíz de 9, ¿cuál sería la raíz de 9? 3. 3, perfecto. Más, la raíz de 16, 4. 4. Listo. Y luego voy a decir, 3 más 4, 7. 7. Listo. El resultado de este primer lado de la igualdad es 7. Vamos a ver si ese signo igual se mantiene. Acá dice, raíz de 9 más 16, pero fíjense que dentro del radical está toda una operación. No está por separado como acá. Por tanto, lo que yo tengo que hacer es Sumar sumar 9 más 16. ¿Y cuánto es 9 más 16? 25. 25. Y ahora, la raíz de 25, ¿cuánto es? 5. 5. Por tanto, 7 es igual a 5. No. 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 Por tanto, la letra A sería menos. Eso es lo que tenemos que hacer. Copien el ejercicio A. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Qué significa ese signo que puso entre el 7 y el 5 que nunca lo entendí? Este es el Es signo, lo mira, contrario. esto significa que son diferentes, son distintos, mira, eso Ya. significa igual, Sí, esto sí, significa distinto. Es como el símbolo del cigarro, Ah, por ya. ejemplo. El cigarro, y no necesitamos saber leer, si nosotros le ponemos Ya. esto, no fumar. Yo creí que era una F. No, ¿Qué es lo mismo. significa fail? Ya, bueno. No, es el Pero yo signo creí que era una igual, F. es el signo igual alto con una rayita en diagonal que lo cruza, que significa que eso no, es igual, es distinto. Ya, quería saber qué significa. Bien, sí, lo ideal es que vayamos de a poquitito aprendiendo. Estos son simbologías matemáticas. ¿Lo copiaron ya, chiquillitos? ¿Sí? Voy a escribir Sí. la letra B. Si nadie me dice no, yo borro, ¿ya? Voy a escribir la letra B. La letra B dice lo siguiente. Letra B dice raíz de 4 por raíz de 4 es igual raíz de 4 por 4 y es igual
a raíz de 4 elevado a 2. Ahí ya hay dos igualdades. Vamos bien. ¿Qué es lo que hago yo en este caso? Voy a resolver cada uno de estos ejercicios por separado. Y si los tres resultados son iguales, le coloco un ticket y basta con que haya un resultado distinto. Da lo mismo si son dos iguales y uno distinto, igual sigue siendo negativo, porque aquí hay igual entre los tres. Entonces, comenzamos. La raíz Profe, de ¿el 4. último es 42 o es 4 elevado a No, 2? es 4 elevado a 2. Ya. En el libro sale 4 elevado a 2. Entonces, raíz de 4. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. Por raíz de 4 es 2. Luego digo, 2 por 2 son 4. Ya. En el primero tenemos 4. Vamos por el segundo. Tenemos la raíz, por tanto, conservo la raíz y digo 4 por 4, 16. 16. La raíz de 16, 4. 4. ya, hasta aquí vamos. Estos dos son No, iguales. bacán. Vamos bien. Vamos con el último. Y miren que aquí nos sirve lo que vimos del teorema de Pitágoras. Dice, raíz cuadrada y 4 elevado a 2. Esto se simplifica. Le saco eso, por tanto me quedó el 4 solo. Yes. Bacán, está todo igual. 4. Por tanto, está correcto. O también, profe, lo puede multiplicar 4 por 4 da 16. Y También. como es una raíz cuadrada, De 16 se es va 4. a 4. Exacto. Y listo. Se puede hacer de esas dos formas. Pero Gracias, es una Juan forma Cristóbal. más larga que la otra. Pero las dos llegan al mismo objetivo. Como dice Juan Cristóbal, si yo desarrollo aquí el 4 elevado a 2, yo digo 4 por 4 son 16, me quedaría aquí adentro raíz de 16, igual que la raíz de 16 es 4. Ahora yo lo hice con el otro sistema que habíamos visto con el teorema de Pitágoras, y yo simplifiqué la raíz cuadrada, la simplifiqué con el elevado a 2, y quedó el 4 solito. ¿Estamos, chiquillitos? Vamos por la letra C. Vamos, sí. Borra, entonces. Vamos por la letra C. La letra C dice lo siguiente. Vamos a ver acá. Paréntesis. Raíz de 144. Cierre paréntesis elevado es igual a 12. Ya. Aquí quiero que pongan mucha atención, porque de a poquitito en cada uno de los ejercicios vamos a ir aprendiendo cositas pequeñas, detalles de la matemática que son importantes. En el C, el paréntesis nos dice que después del resultado hay que elevarlo a 2. Perfecto. Vale, lo que ya es para seguir con la operación. Exacto, justamente. Ahí es donde quiero que pongan atención. Cuando hay un paréntesis, ¿qué es lo que me indica? Lo que me indica este paréntesis es que yo tengo que calcular la raíz cuadrada de 144 y el resultado de la raíz lo tengo que elevar a 2. Porque aquí hay un paréntesis. Eso hace el paréntesis. Paréntesis me indica que primero hago lo que está dentro y después lo que está dentro lo elevo a 2. Por tanto, vamos a ver el paréntesis. La raíz de 144, ¿cuánto es? Es 12. 12. Desarrollé la raíz y el 2 lo voy a trasladar ahora. Es igual a Y 144. ahora digo, 12 elevado a 12 o 12 por 12, 144. 144 es igual a 12. ¿Esto está bien o no? No. No. Entonces, malo. No es igual. ¿Sigo? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Letra D. Vamos con la letra D. Estos ejercicios son más grandes, entonces lo guardo. Letra D. La letra D dice lo siguiente. Si alguien no va entendiendo, tiene que decirme. Raíz de 81 por raíz de 121 es igual a 81 por 121. Ahí tienen que tener a mano su calculadora.
Vamos a borrar. Nuevamente tenemos raíces por separado, raíz de 81 por raíz de 121 es igual a la raíz de 81 por 121. Vamos a ver si es igual o no. Vamos viendo. La raíz de 81, ¿cuánto es? 9. 9. Por la raíz de 121. 11. Perfecto. ¿Y 9 por 11? 99, profe. Perfecto. Vamos a ver el siguiente. Tengo raíz de 81 por 121. 81 por 121. 9801. 1000. 9. ¿Sí? No, era 9000. No, profe, 9000 dije yo. Perdón. Dijo 9000. 9. Sí. Probablemente yo escuché mal. 9801. Ahora, la raíz cuadrada de 9801. 99. 99 por 99, 9801. Por tanto, perfecto. Entonces, esta es correcta. Se veía probablemente, si ustedes veían los ejercicios al principio, se veían como complicados. Sé que algunos van a mirar los ejercicios que están ahí, que están con fracciones y ya se van a complicar, pero no es complicado, es lo mismo. Se ve bien. Se ve bien, ¿cierto? Pero cuando uno no sabe todavía cómo funciona, ya como que lo ve complicado el tiro, ¿ya? Chiquillitos, bellos y hermosos, voy a dejar de grabar y vamos a llegar hasta aquí, hasta el ejercicio D. Nos va a quedar pendiente para la próxima clase el E, F, G y H, y vamos a comenzar a ver cómo ubicar las raíces cuadradas en la recta numérica, que es bastante simple, lo van a entender al tiro, y con eso ya nos dedicaríamos solamente a hacer ejercicios. No puedo detener ahí.